de entrar a platicar del PAN y sus virtudes y sus defectos, yo quiero hacer una precisión. Durante muchísimos años yo fui un priista, convencido de sus ideales, convencido. Hay algo que a mí me llamó desde muy joven la atención, que no solamente lo tenía el PRI, lo tenía también el PAN y lo tenía el Partido Socialista Unificado de México, PESUM, y lo han tenido muchos partidos, que es darle seguimiento a la norma constitucional de 1917. Pero el que más se le acercaba entonces era el PRI. Bueno, cosa que se fue perdiendo en el camino por tanto presidente y tanto pillo que los albergó. Pero no quiere decir que yo critique a los ideales ni del PRI, ni del PAN, ni de Morena, ni del PRD. No, si los ideales son una verdadera maravilla. Hasta los del verde ecologista, que bailan con quien sea. Pero el problema son las personas que los dirigen y las personas que a veces se benefician con el poder llegados por esos partidos. Entonces, quedado claro el asunto, tengo grandes amigos, muchísimos, dentro del PRI, y ojalá les dieran mejores oportunidades. Tengo grandes amigos, y aquí tengo uno, panistas, de grandes valores. Y tengo grandes amigos en Morena, y etcétera. Entonces, el punto de partida es que nosotros estamos aquí para ser críticos de lo que no se hace bien, o favorecer lo que sí se hace bien. Y bueno, en ese marco de ideas, tengo un libro que recomendarle, mire, lo voy a poner aquí en Facebook Live y al licenciado se va a quedar de A4 porque no creo que lo tenga. Estoy con el invitado que se llama Carlos Angulo, que es uno de los panistas más reconocidos de nuestra ciudad, ex diputado federal, ex consejero jurídico en la época inicial de Javier Corral, después se le fue. Pero ahí leo el libro, se llama Frente a la Revolución, 17 protagonistas de la etapa constructiva. Son entrevistas hechas por James Wilkie y Edna Monzón de Wilkie, y entre otros entrevistan al señor creador del Partido Acción Nacional, Manuel Gómez Morín, y ahorita lo vamos a referir. Bueno, Carlos Angulo Parra, un gusto. Muchas gracias. Muy bienvenido. Gracias por la oportunidad de charlar contigo en este programa tan ameno que tienes siempre. Muchas gracias. Bueno, pues, primero que nada, la introducción. El PAN es un partido que nace como una plataforma política para evitar la uniformidad política en México, así hay que decirlo con claridad, y porque es un partido de principios conservadores, en el correcto sentido de la palabra, no en el retórico momento, sino ciertos valores que tienen que ver con la vida pública y la vida privada también. El PAN nunca fue gobierno federal, nunca durante los primeros 80 años de la posrevolución. 71 años, para ser precisos. Bueno, pues yo siempre he dicho que la posrevolución viene desde 1920. Ah, bueno, ahí sí. En esa consideración el PAN se convierte en un... Antes que en otros lados, primero en Chihuahua, a partir del año 86 con muchísimas presidencias municipales, y luego en el 92 como gobernatura y en Baja California. Pero como gobierno federal hasta el año 2000 con Vicente Fox. Exacto. Es una construcción de querer y de querer y de querer y de observar a un PRI diseñando un sistema político. Ok, la primera pregunta sería, cuando empezaron a convertirse en gobierno, en el 86 a nivel municipal, que no es un solo municipio, no es Juárez solamente con Francisco Barrio, es Chihuahua, con don Luis H. Álvarez, es Delicias, es Camargo, es Cuauhtémoc, Parral. Es decir, en esa época me acuerdo que regresábamos los números desde Parral caminando, Armando Valenzuela, líder del PRI juvenil, y cómo nos fue, y teníamos gente que nos estaba monitoreando, mal. Bueno, pues ya cuando llegamos a Delicias ya nos rajábamos de entrar a Chihuahua. Camargo, Jiménez, en fin. Sí, que le informamos al líder de estatal, pues que ya se perdió todo. Cuando se convirtieron ya de una formal idea ideológica de llevar ciertos principios que usted me diría cuáles son, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa cuando ya me convierto en gobierno? ¿Ya no soy tan crítico o sigo siendo crítico? No, qué bueno que me dices eso, porque va a ser el centro de mi conversación contigo. La transformación que sufre el PAN
ante el poder del gobierno federal, se da por diferentes circunstancias, y me voy a trazar un rewind, como dicen los gringos, hacia los años 80, cuando las luchas por la democracia se dieron en los años 80, se dieron a través de una auténtica revolución de la sociedad civil, de los profesionistas, de los pequeños propietarios, de los mini empresarios, de la vida académica, estudiantil, de las amas de casa que participaron. La mujer fue un integrante que no se puede hacer un lado. Esto no hubiera tenido éxito sin el involucramiento de las amas de casa, de las señoras de las casas, de profesionistas mujeres, etcétera, que literalmente dejaron muchos de ellos sus actividades habituales para dedicarse en cuerpo y alma a esta lucha. Lucha por la democracia, principalmente en Chihuahua, luego obviamente Baja California, Nuevo León, Guanajuato, el Bajío en general, la Ciudad de México, en fin, y que vino a culminar con Vicente Fox, ¿ok? Claro. ¿Qué pasa cuando entra Vicente Fox? Hay una transformación política profunda en relación con los partidos políticos. Previamente a eso, en 97, hay una negociación en el sentido de que se hace un instituto electoral independiente. Se hace la reforma electoral primera. Así es. Bueno, más importante. Se les da a los partidos políticos, a todos, un presupuesto. Sí. Derivado del presupuesto federal, ¿no? Sí, ya no viven de lo que traen y sí, ya viven. Ya no viven de aportaciones. Y a propósito de eso, a ver, ¿qué tan cierto es que los grandes intereses bancarios, sobre todo en el estado de Chihuahua, que se vieron privados de las concesiones del Servicio Público de Banca y Crédito, llámese Ballina, en 82, llámese con Terrazas, llámese bancaria, Muñoz, fueron los grandes financistas del PAN? Obviamente muchos participaron porque se sentían muy agraviados. Okay. Qué bueno que usted, sí, desde una óptica objetiva, sí, lo acepta. Sí, indudablemente. Pero se podía y se valía. Indudablemente, sí. Indudablemente. No era la prohibición esa que ahora existe, que tienes que dar poquito y que no. No había tanta regulación, vamos a ponerlo de esa manera. Exacto. No había tanta regulación. Bueno, pero regresando a este presupuesto, todos los partidos obtienen un presupuesto y parte de la siguiente premisa: que el Partido Revolucionario Institucional no era un partido político, era un partido de Estado, llamado Partido de Estado, era una máquina electoral del Estado mexicano, no un partido independiente al Estado era o al gobierno. La Secretaría de Asuntos Electorales. Exacto, del gobierno, ¿no? O sea, el gobierno no era un gobierno democrático, era un gobierno autoritario, hegemónico, y las elecciones eran una especie de ejercicio para conocer cuál era la problemática nacional y de ratificación y de hacer una especie de legitimación, ratificación de los nombramientos que el Tlatoani local exacto. Y federal hacía. Y se iba hasta el presidente de la República, ¿no? De acuerdo con la pirámide de reglas no escritas que había. Era un sistema, como lo dijo Vargas Llosa, la dictadura perfecta. Y lo escribió. Y debo decir que dista muchísimo de lo que hay ahorita con Morena, ¿eh? Ni comparación, y luego podemos hablar un poquito de eso. Bueno, entrando en esta cuestión del presupuesto, como el PRI era un partido de Estado, entonces la negociación fue, pues para poder hacer un piso más o menos parejo, vamos a darles presupuesto a todos los partidos parejos, incluyendo el PRI, con reglas claras establecidas, etcétera, ¿no? Conforme a los votos que se vayan obteniendo, en fin, una serie de ponderaciones, ¿no? Correspondientes. Bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Gana el presidente, la presidencia de la República, el PAN, y todos esos panistas que estuvieron involucrados en la lucha
de una forma general, te lo voy a generalizar, hay muchísimos casos de excepción, pero te lo voy a generalizar, se dividieron en dos, vamos a llamarle así. Los que se fueron a trabajar al gobierno y los que dijeron, ya triunfamos, ya logramos nuestro objetivo, me regreso a mi vida privada a hacer mis labores que dejé abandonadas por 10, 15 años. Sí, mi empresa, mi etcétera, casa, mi profesión, en fin, ¿ok? Bueno, entonces eso sucedió, eso fue lo que sucedió. Y que vino a salir como consecuencia de eso, que las burocracias internas de los partidos tomaron un poder que nadie se imaginó que fueran a tomar. ¿Por qué? Porque ya tenían un sueldo establecido y se dieron cuenta de cuáles eran las tripas del partido y cómo podían... Y las tripas del gobierno. Y sobre todo las del partido. Y no me refiero nada más al PAN, me refiero a todos los partidos. Y entonces se apoderaron del partido. Yo no digo empoderado, a mí la palabra empoderar no me gusta. La palabra jurídica siempre ha sido apoderar. Claro. Entonces se apoderaron del partido y continuaron apoderados del partido, que luego se aliaron esas burocracias con los gobiernos municipales, estatales, el federal no con Fox. Fox siempre fue muy respetuoso de la autonomía del partido. ¿Cómo no? A ver, ahí yo tengo una primera observación. A ver, viene. Pues si dejó a la burocracia del PRI, sobre todo en el área financiera y de hidrocarburos. Bueno, sí. Ahí siguieron ellos como si nada. Era indudable, pero estamos hablando del partido, ¿no? Luego hablamos del gobierno. Pero Fox no se metió con el PAN. No. Fox al no contrario, se metió con el PAN. Allá dejó a Felipe Calderón. Pero los gobernadores sí se metieron con el PAN, los presidentes municipales sí se metieron con el PAN, los legisladores sí se metieron con el PAN, los funcionarios públicos emanados de Acción Nacional sí se metieron con el PAN y se aliaron con la burocracia interna del partido para manipular las elecciones internas del partido. Esto vino a culminar manipular las elecciones internas. A ver, ahí va, vámonos, porque aquí nos está oyendo Cruz Pérez Cuéllar. Sí, claro. Él fue objeto de una gran manipulación donde él... Cruz Pérez Cuéllar fue el principal burócrata del partido que se alió con el poder dentro del partido. Por supuesto. Fueron los grandes afectados por Javier Corral. No, porque eso fueron otras luchas internas, pero antes de esa lucha por el Senado de la República, Cruz Pérez Cuéllar estaba aliado con todos los gobiernos del PAN para los efectos de manipular el PAN a su antojo. Pero tiene una justificación eso, licenciado. Claro, práctica es justificable, el control es justificable, pero atenta con la democracia interna del partido, porque entonces al manipular los padrones electorales, lo que se le ha llamado ahora los padroneros, ya se perdió la democracia. Pero, mira, la democracia ahí, con todo respeto, los que estábamos observando desde acá, cuando de pronto el Comité Ejecutivo Nacional tomaba una determinación y cambiaba determinaciones de los estados o de los municipios, era antidemocrático completamente. Por supuesto, y allá voy a explicar. El proceso regular para postular candidaturas, es que haya una votación interna dentro del partido, que puede ser en convención o en urnas transparentes, estructuradas en un día de una votación donde los militantes votan. Antes había dos clases de miembros del partido. Antes había el miembro activo y el simpatizante, pero registrado. ¿Sí? Antes había esos dos. Ahora ya nada más son los militantes, así se les llama, militantes. Bien. Y entonces el proceso ordinario es de que los militantes voten para elegir a los candidatos. ¿Y qué efectismo tuvo en la vida pública, en la selección de gobernantes? Al principio, o sea, en los años 80, en los 90, no, muchísimo. Muchísimo. Esta burocracia las personas que levantaban la mano, ciudadanos de
de buena fe, con buenas capacidades, etcétera, ganaban los procesos internos porque había debates, había convenciones, había un proceso abierto electoral dentro del partido y los militantes se los elegían, ¿verdad? Sí. Pero cuando empezaron a manipularse una vez que los padrones, bueno, pues entraban en un municipio que tenía 2,000 registrados, entraban 1,000 o 800 que nomás estaban a ver qué les daban para ver por quién votaban. Yo creía que eso no existía dentro del PAN. Por supuesto que no existía, existe y es la regla ahorita. A ver. Esa es la regla ahorita. Fíjese bien. Sí. Javier Corral quiso hacer eso y no le resultó. ¿Por qué? Porque la militancia reaccionó en contra de una agresión que hizo. Claro. En contra de su. Hay excepciones, excepciones, sí. Él quiso manipular. La gran excepción aquí en Chihuahua es de que hubo 2 grupos políticos, el de Javier Corral y el de Maru Campos. Sí. ¿Ok? Y ganó el de Maru Campos. El grupo político de Maru manejar Campos. Mejor a los factores, ¿no? Sí, internos del PAN. Indudablemente. Y a tal grado que Javier quiso abrir la elección a una primaria abierta sin ningún tipo de ¿cómo te dijera? De barrera para la intervención externa, porque ya sabía que Gustavo Madero iba a hacer un convenio con los priistas para sacar a Gustavo Madero. Estos mismos panistas organizados fueron los que adentro del Congreso le dieron. Exacto. Interesantísimo. Interesantísimo. Porque desde el punto de vista electoral, cuando yo observo ese movimiento, es cuando yo, comentarios afuera, dije, no hombre, Maru Campos le va a ganar por todos lados, porque ya cuando alcanzó el Congreso, pues ya estaba. Pero fíjate que Chihuahua, para variar, ha sido la excepción. Chihuahua, esa lucha interna entre panistas, de esa manera, ante panistas, padroneros, ambos. Siempre han tenido sus problemas. Fue la excepción. Pero siempre lo tuvieron. Yo recuerdo que siempre tuvieron. Y mire, me tocó conocer. Yo trabajaba en un banco, en BCH, que era bastante proclives los propietarios anteriores, que eran Sofimex, pues a recibir gente que estaba dentro del PAN, y yo tuve oportunidad de conocer a Guillermo Luján, etcétera. Bueno, siempre fueron muy aguerridos a la hora de. Esos 2 grupos siempre han existido en Chihuahua. Claro. Y vamos a llamarle neopanistas. O familia feliz. ¿Usted a cuáles pertenece? Fíjate que por eso estoy fregado en el PAN. Nunca he pertenecido a ningún grupo en particular. Pero ha estado asociado en los 2, empresarialmente con muchos hombres de la familia feliz. Indudablemente, sí, indudablemente. Cuando Javier Corral fue presidente del partido estatal, yo fui delegado aquí en Juárez cuando corrimos a Mejía, ¿no te acuerdas? El coronel. Exacto. Pero yo me acuerdo de ese neopanismo más o menos positivo, con Lalo Romero, con Gustavo Elizondo, con algunas figuras que eventualmente han sufrido mucho desgaste en la vida pública, algunos de ellos, pero este retorno de los más conservadores, fíjese qué extraño. A ver, este es lo que yo quiero preguntarle. En un aparente retorno de los más conservadores, con el gane de Maru Campos va consolidando un gobierno de coalición, o algo que se visualiza como posible. Eso es como medio incongruente. Cabría más con este neopanismo o familia feliz que con los más conservadores, ¿no? Pues mira, es que hay aquí disrupciones serias. ¿Okay? Una cosa es la familia feliz de Pancho Barrio y otra cosa es Javier Corral. Bien, muy bien. Esa es una excelente acotación. Y hablando de eso, desde la visualización pública, ciudadana, una cosa es ese hombre trabajador de la maquila que se llamó Francisco Barrio, que llegó, que tomó el puente,
y otra muy diferente, el tribuno, y cada vez que dicen eso lo pongo yo entre comillas. Pues el político profesional de legislaciones, Javier Corral se apartó totalmente de la ideología del PAN, no nos hagamos tontos. Y sigue peor cada vez. Y cada día le anda rondando allá a López Obrador en el Palacio Nacional, ¿no? Entonces, se perdió Javier. Y Francisco Barrio todavía está muy... Y el gobierno de Javier Corral fue un gobierno en donde en lo social metió a pura gente que no era del PAN. A lo mejor hasta con un buen resultado si hubiera dado resultado. Pero nunca supo manejar bien el gobierno, Javier, porque es un mal administrador. A ver, ya nos vamos hasta allá. Usted formó parte de la parte inicial. Y no me dejaron trabajar. No lo dejaron trabajar. No me dejaron trabajar. ¿Usted empezó los asuntos en contra? No. Yo empecé con la coordinación de gobierno abierto, que era el eje central de la propuesta de Javier Corral en el gobierno, y se echó para atrás, no lo quiso hacer. No. Nada de transparencia, cero, nada de nada. Cero. No, de hecho, una de las causas... hubo muchísima transparencia mientras yo estuve en el puesto. Ok. Y luego se olvidó del asunto. Bueno, volviendo al tema de este bipartidismo dentro del mismo PAN, porque es una... Bueno, no, yo no le voy a llamar vamos, son segmentaciones internas que siempre va a tener cualquier partido. El PRI tiene tremendas... es más, el mismo Morena tiene serios problemas. Claro. Los fundamentalistísimas y aquellos que son un poquito más liberales. Sí. Este doble camino que internamente tiene el PAN los ayuda a poder construir gobernabilidad ya cuando se convierten en poder, ¿o no? ¿Les sirve de autocrítica? ¿A qué te refieres por doble camino? Le voy a poner un caso. Digo, Javier Corral es el último referente. ¿O no? Maru Campos. Mañana llega y puso un ultraconservador ahí en X puesto. Y de pronto en la misma sala de juntas está alguien que es un poquito más liberal y tiene propuestas vanguardistas en cualquier tema, LGBT, etcétera, etcétera. Y de pronto esos choques ayudan a la gobernabilidad. No, claro que no. Pero pueden construir cierta crítica, cierta parte interesante, o no es permitido dentro de las ideas del PAN que alguien critique, que alguien diga. Mira, el PAN, debo de disentir contigo, no es un partido conservador, por mucho que digan que es un partido conservador. No. Es un partido liberal. Okay. Porque cree en los principios del liberalismo democrático. No, yo estoy de acuerdo con usted en cierto momento. Ok, el conservadurismo que se le puede atribuir al PAN tiene que ver con sus aspectos de cómo visualiza el aborto, por decirte algo. O de la religión inicialmente. De que es pro vida, ok. Pero supongamos su postura ante la libertad religiosa, pues absolutamente liberal, ¿no? Okay. Fíjese lo que decía Manuel Gómez Morín al preguntarle acerca de este asunto tan serio que eran los conservadores católicos, etcétera. Dijo, no, los panistas creemos que el hombre está hecho para luchar por su bien y por el bien de todos, que esa lucha no es estéril y puede mejorar las condiciones de vida de la comunidad. Es decir, no partía de la idea de hagamos el bien para irnos al cielo, sino hagamos el bien para estar viviendo totalmente aquí. Totalmente laico, sí, indudable. Indudable. Lo que sucedió es de que el PAN nace post la guerra cristera. Exacto. Y como una respuesta adicional, ¿no? Sí, y gran parte de la militancia inicial del partido provenía del área del Bajío, en donde se dio la guerra cristera en todo su apogeo. Y donde hubo un exterminio terrible. Se habla hasta de 250,000 muertos, que equivale a los de la Revolución Mexicana, quitando la pandemia. Entonces, porque la Revolución Mexicana fue 1,000,000, pero gran parte de ese 1,000,000, como las 2/3 partes, se dice que fueron la pandemia. La influenza española. La gripe española. Sí, así es. Bueno, entonces, cuando se da ese momento histórico, una gran parte de la militancia del PAN proviene del Bajío. Entonces, los provenientes del Bajío, pues eran católicos ultraconservadores desde el punto de vista de su moral, vamos a llamarle así,
pero desde el punto de vista de su visión política eran liberales. Ellos creían en el predominio de la Constitución. Finalmente son los constructores de la independencia mexicana. Así es, ¿verdad? Bueno, ahora por el otro lado, continuando con este paso de cómo se fue desvirtuando el PAN, llegamos al gobierno de Calderón. Y en el gobierno de Calderón ahí sí se metió el presidente de la República de lleno a la manipulación del PAN. Porque él venía del PAN, porque fue excluido del PAN. No. Bueno, fue segregado un poco. No, lo que pasa es de que no era el favorito de Fox, vamos a llamarle así, para la presidencia de la República. El favorito de Fox era Santiago Krill, ¿ok? Y de 5% de preferencias electorales que tenía Felipe Calderón dentro del PAN, gana la presidencia de la República a base de trabajo. ¿Ok? A base de trabajo. Y entonces la militancia... Se metió Felipe Calderón hasta la cocina del PAN. Hasta la cocina. Regresando del corte, me platica. Sale. La política analizada con precisión, en concreto. Al caer el sol, le entregamos las noticias generadas durante el día. Siga de lunes a viernes, de 6 a 8 de la noche, a Francisco Ortiz Bello en Fin de Jornada, por 860, líder informativo, el compendio de noticias más destacado de la frontera. Fin de Jornada. Fin de Jornada. La COFESE trabaja para que exista competencia, porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que te convenga. Yo vendo ropa por internet y elijo la plataforma que me cobra menos comisión. Nosotras vendemos en línea, con esta plataforma que es muy fácil de usar. Hemos ganado muchos clientes. Para mi empresa, prefiero la aplicación que entrega más rápido mis productos. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita cofese.mx. ¡Uy! A ese coche se lo llevó el agua. En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación. Tan solo 50 centímetros de agua pueden llevarse un coche. Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional. Ten una mochila de emergencia. Agua potable. Protege tus documentos. Y hazle caso a las alertas de Protección Civil. Esta temporada de lluvias y ciclones, juntos nos protegemos mejor. La Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Gobierno de México. En Thermodix estamos contratando operadores para primero y segundo turno. Te ofrecemos sueldo diario de 270 pesos, bono de despensa de 280 pesos semanales, excelente ambiente de trabajo y 4 incrementos de sueldo en el primer año. Te esperamos de lunes a viernes en Ramón Rivera Lara 6415 de 6 a 11 de la mañana. Más informes al 656-227-1050. Héctor González y Alma López los esperan para entregarle las noticias de lunes a viernes, 7 a 10 de la mañana en 860, líder informativo. Las sentencias del Tribunal Electoral han obligado a los partidos políticos a incluir en sus candidaturas a representantes de las comunidades indígenas, LGBTIQ+, y afromexicana. También a que los mexicanos migrantes residentes en el extranjero y las personas con discapacidad tengan representación política en la Cámara de Diputados. Un tribunal de derechos a favor de los grupos históricamente discriminados. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Aseguremos la serie ¡Béisbol! Juárez, primer lugar en la tabla. Indios de Ciudad Juárez contra Dorados de Chihuahua. Escucha la transmisión en vivo este jueves 30 a partir de las 7:30 de la tarde por 860 líder informativo y por 1420 AM con las voces con más experiencia de la frontera. Felipe Orozco y Paco Gómez. Play Ball. Gracias a Taller de Servicios Diesel, Productos Naturales Más Natura, Rojo Valderrama Importaciones y Gas Natural del Norte. Este 2022, únete a la gran familia Mega Radio como asesor comercial. Te ofrecemos sueldo base, prestaciones de ley y excelentes bonos e incentivos. Si cuentas con la experiencia, excelente presentación, disponibilidad de horario y automóvil propio, te esperamos con currículum en Chapultepec 316, edificio Mega Radio, Colonia Cuauhtémoc, o enviar currículum a contrataciones@megaradio.mx.
Juega con tus perritos sin preocupaciones. En Corral Control de Plagas mantenemos el entorno de tus mascotas libres de garrapatas. ¿Buscas resultados? Llámanos al 656-619-4542. Las y los diputados aprobamos que proceda la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada ni la sustitución de la pena, que será de 40 a 60 años de cárcel. Legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Tiempo de relax. Grupos, solistas, conciertos, música que alimenta el alma. A partir de las 10 de la noche, conozca el hit musical con Yasmín Delgado. De lunes a viernes, 8:60. Sin tanto brinco, analizamos en concreto. Seguimos aquí en su programa En Concreto, platicando con el abogado, muy prominente abogado de nuestra ciudad y del país inclusive, Carlos Angulo Parra, además muy buen amigo de nosotros, de este programa, de su servidor. El PAN, licenciado, el PAN. El PAN ha pasado por estas 2 etapas presidenciales, 12 años, y de pronto el pueblo decide regresar con el PRI. ¿Por qué sucedió eso? Felipe Calderón fue el culpable de todos los males, como dice López Obrador. Mira, nunca se le puede echar la mano a una sola persona. Son circunstancias que suceden y que se combinan en una tormenta perfecta, de la cual Felipe Calderón fue uno de los principales protagonistas, vamos a ponerlo así. ¿Ok? ¿Y en qué consistió ese protagonismo de Felipe Calderón? Primero, que echa literalmente a patadas a Espino del PAN. Ah, pues sí, y se quita uno de los mayores organizadores territoriales que ha tenido el PAN. Indudablemente, y yo no te voy a decir, yo estuve en la administración de Espino en el Partido Acción Nacional a nivel nacional, yo manejé el jurídico nacional durante 2 años y formé durante otros 2 años parte de la Comisión Política Nacional, que es la que se reúne con el presidente nacional del partido, en ese entonces era la función, una vez a la semana, y en un periodo de 5 o 6 horas de deliberaciones se establecen políticas y acciones a seguir en base a la coyuntura de la semana anterior. Okay. Y tuve yo el privilegio de estar en eso. Cuando se postula a Felipe Calderón como presidente de como candidato a la presidencia, va y le pide la renuncia a Espino. Sí. Calderón como candidato, y Espino lo manda por un tubo, con justa razón. Y Espino, a pesar de esa situación, le metió toda la canilla para sacar adelante en esa dificilísima elección a Felipe Calderón, y lo sacó adelante. Y una vez que gana la presidencia de la República, ya contra un presidente de la República ya no puedes. No. Y tuvo que renunciar anticipadamente al partido. Designa Felipe Calderón literalmente a Germán Martínez, tu pariente. Sí, hombre, ahora senador independiente. Así es. Yo diría comedor independiente. Y luego pues se viene la debacle de la elección de medio término. Renuncia a Germán Martínez y designa a César Nava, y los dos pues son pésimos dirigentes nacionales del PAN, y ahí empieza la debacle del PAN a nivel nacional. Y luego en la elección de Peña Nieto, pues él quería a Cordero como candidato, pierde la elección interna Cordero, o sea, en ese entonces los padroneros no estaban tan bien estructurados para una elección nacional, y lo gana Josefina Vázquez Mota, y lo primero que hace Felipe Calderón es meterle una cuña ahí para perjudicarla con Gil Stuart, manejándole la campaña, que el primer acto de campaña fue un desastre en el Estadio Azul en México. Y se dedicaron a boicotearle la campaña a Josefina de una forma terrible, y pues gana Peña Nieto.
y prácticamente le entrega el gobierno a Peña Nieto en charola de plata, Felipe Pero Calderón. En esa estructuración, mientras tanto, el PRI estaba rescatando punto a punto las gobernaturas, punto a punto. Indudablemente. El primer error táctico que hay es de que Fox, respetando mucho el principio de federalismo, le suelta todo el presupuesto de los excesos petroleros a los estados sin ningún control. Entonces, pues, ahí apoderaron a los gobernadores del PRI de una forma tremenda. Y luego, pues, armaron su sistema mercadológico ideal con la y mientras tanto el PAN estaba embelesado con haber ganado la presidencia. Así es, con el glamour de la paloma, ¿cómo se llama? ¿No? De la gaviota, y el carita de Peña Nieto, y nadie se opone a hicieron ahí una historia de amor del príncipe azul, y el pueblo de México se las compró pero completita, ¿no? Claro. Ahora, y luego hablaremos del Pacto por México. Bueno, ahí vamos. Sí. Hay una recomposición del PAN. Pierde, pero recompone. Y ahí Gustavo Madero, un chihuahuense, tiene mucho que ver. Pretende recomponer, y debo decir, porque yo formo parte de esa situación. Yo en el último año de Felipe Calderón, cuando me jubilo de mi firma, ¿ok?, entro como titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación. Ah, sí, recuerdo. En el último año de Felipe Calderón, que es la representación del presidente de la República ante el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, ¿ok?, que tiene que coordinar en ese entonces 117 dependencias federales en cuanto a sus enlaces con el Congreso para diseñar políticas de cómo reaccionar como gobierno federal ante iniciativas emanadas del Congreso, ya sea para impulsarlas con cambio o para detenerlas, y luego hacer esta propuesta ante la Consejería Jurídica de la Presidencia y luego operar la resolución del presidente de la República en el sentido que haya tomado. Eso fue una gran experiencia para mí. Luego entro de diputado federal, también en un proceso interno en Juárez, también democrático, y se lo gano a nuestro buen amigo Jorge Espinosa. Sí, cómo no. Bueno, no, ya le iba a decir un apodo, pero no, Jorgito como... Jorge Espinosa, que le agradezco mucho, que muy, muy democrático, aceptó su derrota, y seguimos siendo buenos amigos, y le entro al Congreso, y me toca la virtud de ser secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, donde acontecieron alrededor de 80% de las reformas estructurales. Entonces estuve en todo eso. A ver, vamos. PRIAN RD, que ahora existe o que pretende configurarse como un frente, y digo para que nuestro público, no le estoy preguntando a alguien que no conozca, que no sepa, ya lo está mencionando, formó parte del estudio preliminar del dictamen que se sube para modificar la Constitución de manera fiscal, de manera laboral, de manera energética, de manera educativa, de comunicaciones. Entonces, transparencia, anticorrupción. Pero se dice López Obrador que eso que se hizo con la Constitución propició corrupción. Falso. La corrupción la propició el gobierno de Peña Nieto haciendo lo que se le pegó la gana. A través de las leyes secundarias. No a través de las leyes, no las cumplían, nomás hacía corrupción sin cumplir la ley. Contratos. Hacía todo el marranero que te puedas imaginar. Y entonces no tenían nada que ver las reformas estructurales en relación con la corrupción. Órale, pues. Entonces, es necesario, desde su visión, ¿volver a cambiar la Constitución? No, para nada, absolutamente. ¿Y qué tendríamos que hacer para que el problema no es un problema sistémico, ni legal, ni constitucional? El problema es un problema de implementación. Peña Nieto hizo lo mismo que está haciendo, y peor lo está haciendo,
el actual gobierno de López Obrador, porque Peña Nieto lo hizo por corrupto, López Obrador lo hace por perverso. Ok, que está favoreciéndose a algunas empresas, a algunos particulares. Por perverso lo está haciendo. Hijo, pues está delicado. Ahora bien, desde la construcción política, nosotros estamos visualizando que hay un alineamiento PRI, PAN, PRD y seguramente Movimiento Ciudadano. Actualmente ante la coyuntura, y debo decir una gran distinción. A ver. No es lo mismo lo que se pactó en el Pacto por México que lo que se está haciendo ahora en la coalición. Es totalmente diferente. En el Pacto por México fue una cosa tan sencilla como lo siguiente. Cuando entró Fox, propuso gran parte de las reformas estructurales que se aprobaron con Peña Nieto. Cuando entró Calderón, propuso gran parte de las reformas estructurales que solamente se aprobaron con Peña Nieto. Cuando entra Peña Nieto, hacen un análisis de las reformas propuestas por el PAN y dicen, pues esto es lo que necesitamos, nomás que nosotros se lo negamos al PAN, le tocan la puerta al PAN y le dicen, ¿vuela o no vuela? Y el PAN, de una manera, y eso es virtud de Gustavo Madero, que no es santo de mi devoción, pero es virtud de él en relación con eso, dijo, va, Gustavo Madero. ¿Ok? Y entonces se aprobaron reformas estructurales y con un proceso de negociación profundo, porque el PRI quería cambiar muchas cosas y nosotros no, y en fin, una gran negociación. Desde muchas visiones, esas leyes o esos cambios propiciaron que Peña Nieto y familia pudieran hacer grandes negocios. No, fíjate que no. No tiene absolutamente nada que ver. Entonces toda la corrupción que estamos... No es por las leyes. La corrupción se dio por violar la ley. Ok. Bueno, estoy de acuerdo. Por ejemplo, estos contratos leoninos en Matec. No es cierto que son contratos leoninos. Eso es falso, totalmente falso. No son contratos leoninos. Son contratos conforme a las prácticas internacionales de negocio. ¿Ganar de el 300%, Lindsay? Pues si ese es el mercado, pues ese es el mercado. Uh-huh. No, ya tendríamos muy poco tiempo para platicar profundamente de estos temas, pero a lo que quiero yo referirme es a lo que se está construyendo, y lo está construyendo, y desde mi óptica, sí, a lo mejor medio lega, y lo está encabezando el PAN, que es un pacto para ganar la presidencia de la República. Ahora, déjame decirte la distinción que hay ahorita de este pacto. Sí, de este pacto, ¿verdad? Que es distinto al primero. El primero fue una negociación derivada de propuestas del PAN que no se le aceptaron cuando gobernaba el PAN porque no tenían la mayoría. Ajá. Y habiendo tenido la mayoría, el PRI le dice ahora sí va y el PAN acepta. Es totalmente diferente. Esto que tenemos es un pacto de sobrevivencia de la democracia en México. No se le puede llamar de otra manera. Nadie se puede imaginar que es un frente. Sí, no es un frente. El frente ese es el de Morena. Okay. Es una alianza, ¿verdad? Es una alianza estratégica. Es una alianza por la democracia. Y debo decir lo siguiente. La alianza esa que se hizo rindió sus frutos en 2021, no los rindió en 2022, y te voy a decir por qué. Porque el sistema de partidos prevaleció en la primera alianza, iba por enfrente con la sociedad civil por atrás. Y en la segunda alianza, en el 2022, se hizo el mismo sistema. Se enconcharon más los partidos políticos y sacaron que el villano en Hidalgo y hicieron idiotez y media a los partidos políticos. En lugar de sacar un solo candidato. O en lugar de abrir a la sociedad de candidaturas y cosas por el estilo, se enconcharon otra vez. Entonces ahora lo que viene es continuar con el pacto. Continuar con la alianza, mejor dicho, pero teniendo a la sociedad civil por enfrente y a los partidos atrás de la sociedad civil apoyándola. A ver, fíjese bien, hay un gran celo y podemos observarlo. A ver, hay gran celo cuando me convierto en gobierno. Indudable. Yo era priista y yo no dejo entrar a los panistas, aunque haya hecho un trato con ellos. Así es. Es decir, estoy hablando de los priistas que llegan, o de los panistas. Sí. No, pero aquel, ¿por qué está aquí? Sí. Oye, pues porque nos apoyó en la campaña y estuvo con nosotros. No, pero él es priista y él es panista. Y la única forma real, objetiva,
y posible de triunfar contra una idea o contra un proyecto de nación que tiene y encabeza el presidente de la República, pues la única forma sería que dejaran todos esos celos. Y hacer un gobierno de coalición. Exacto. Sí, indudable. Es más, puesto en la tabla, sí. E invitar a la sociedad civil, a aquellos candidatos que no sean, o que hayan sido, o que sean... Pero en esa coalición la sociedad civil debe ir por enfrente, porque las dirigencias de los partidos políticos no dan para un proceso sano. Dejar un poco la burocracia electoral. Exacto. PRI, PAN, sobre todo. Exacto. Bueno, pues quiero felicitarlo porque esa es una excelente idea. Hoy mismo Vicente Fox está declarando algo similar, pero creo que sí, la construcción, vamos encontrando al candidato de la calle, aquel que quiere ser líder. O al militante del PAN que ha sido bloqueado. O al militante del PRI que ha sido bloqueado. Militante del PRI que ha sido bloqueado. O al militante del PRD. O Movimiento Ciudadano. Pues sí, yo creo que sí. Y funcionalizar bien, que la sociedad vea que puede un gobierno, por ejemplo de Maru Campos, tiene hombres y mujeres de los dos esquemas, y que funcione bien. Exacto. Porque si siguen los celos, yo hacía una crítica allá a mis buenos amigos en otro tiempo. Yo no sé por qué. Nomás llegamos ahí y nos empezamos a pelear y a sacar la lengua entre todos. Pues yo creo que sí habremos de aprender eso, gobiernos de coalición. Tenemos que hacerlo. A la europea, si se puede. Tenemos que hacerlo. Y eventualmente irnos cambiando poco a poco hacia un gobierno parlamentario también. Tipo francés. Tipo francés pudiera ser muy adecuado, ¿no? En donde... Finalmente, licenciado, ya terminamos casi nuestro programa. Un último comentario. El día de hoy el presidente de la República ha responsabilizado al gobierno de Chihuahua de todo lo que son las investigaciones allá en Cerocagua y puntos circunvecinos. ¿No le parece medio injusto el asunto? Es crimen organizado, que no se haga. Sí, claro. Es crimen organizado. ¿Y quién lo debe perseguir? La Federación. La Federación, pero no es nada más de que a mí no me toca, a mí dice, hay que trabajar conjuntamente para resolverlo. Desde el nivel municipal, porque los municipios y los ciudadanos están en el territorio donde acontecen los acontecimientos, donde pasan los acontecimientos, y el gobierno del estado tiene responsabilidad y más fuerza, y la federación aún más fuerza, y debe de hacerse por bloques geográficos bien identificados para empezar a hacer algo. Pero el gobierno federal, ¿qué está haciendo? Nada, dejar hacer y dejar pasar. Eso es una perversidad. Por eso digo yo, y me refiero a que este gobierno no es corrupto, es perverso. Bueno, yo sí quiero hacer un comentario, porque el crimen de haber encontrado en un tráiler en los Estados Unidos no se queda en los Estados Unidos. No es lo que pasó de Laredo hacia allá. Es de dónde venían todas estas personas, dónde fueron acopiadas, quiénes los dejaron pasar, cómo se llaman las autoridades, guardias nacionales, ejército, del Instituto Mexicano, porque todo dijeron en la explicación, y parecía que se las había regalado el FBI o alguien así, pero no dijeron nada. Venían en mi casa. Pero no dijeron nada del puente para acá. Sí. Es decir, del puente hasta el Soconusco, en Chiapas, sucede todo con los migrantes. Claro. Es una miseria. Eso sí me parece una gran perversidad. Porque son personas. Una cosa es traficar con drogas y otra directamente con personas. Indudable. Licenciado, muchas gracias. Gracias, Jorge. Aquí seguimos. Muchas gracias a mi compañero Alex. Ahí estamos. Bueno, muchas gracias a usted que nos ha escuchado amablemente.